Necesitamos información libre, accesible y que llegue a todas y todos. Para poder frenar el círculo de la violencia. Porque el conocimiento nos permite tomar decisiones. Para poder reclamar frente a la injusticia. Porque tenemos derecho a una vida justa y libre de violencia. Mi voz existe. Tu voz existe. Nuestra voz existe. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a su programa Nuestra Voz Existe. Yo soy Ana Cárdenas y estamos como cada miércoles y viernes acompañándolas y acompañándolos con información relevante que nos permite reflexionar para seguir cambiando actitudes como sociedad. Hoy hablaremos sobre una de las formas de violencia. Una violencia que muchas personas lo han pasado, especialmente las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, y que pues nos ha dejado huellas bastante fuertes, bastante marcadas. ¿A qué tipo de violencia nos estamos refiriendo? Precisamente a la violencia psicológica de género, también conocida como violencia invisible. ¿Por qué invisible? Bueno, ya estaremos comentando más adelante con nuestra gran invitada que nos acompaña en el día de hoy, que sin duda este tipo de violencia pues es una de las violencias que cala de repente más en el tiempo en las personas que han sufrido esta violencia, ya sea por parte de sus amigos, amigas, o una relación, en su familia o en el trabajo, ¿no? Precisamente para conversar sobre este tema, tenemos una invitada muy especial para que nos ayude a comprender las manifestaciones de la violencia psicológica y cuáles serían esas consecuencias de vivirla. Bienvenida al programa Nuestra Voz Existe, Omaira Chauca. Ella es psicóloga y feminista. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto volver a verte, Ana, o escucharnos. Sí, igualmente, Omaira. Bueno, para todas las personas que escuchan nuestro programa, quisiéramos empezar poniéndonos en contexto, ¿no? Tal vez para las personas más jóvenes que sí han escuchado violencia psicológica, pero esta agregación, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de violencia psicológica de género? Y ¿por qué le dicen también una violencia invisible? Bueno, cuando nos referimos a violencia psicológica, nos referimos sobre todo a los daños y consecuencias que suceden en el aspecto emocional, cognitivo, ¿no? En el aspecto mental. Y cuando hablamos de enfoque de género, bueno, nos referimos también a la relación que se tiene pues entre hombre y mujer, o un sexo femenino y masculino, ¿no? En el sexo biológico, pero en este caso, haciéndole un resumen más rápido, pues es las relaciones de poder que se dan entre hombres y mujeres y cómo la afectación en la salud mental o la afectación dentro de las emociones se ven pues emitidas también la violencia. Ahora, ¿a qué nos referimos con la violencia psicológica, no? Uno dice, bueno, son aquellas personas pues que después que van al psicólogo, ¿no? Porque por lo general la palabra va relacionada a eso. Pero no, lo que pasa es que primero hay que recordar que la violencia siempre va de la mano con muchas otras. O sea, no hay un solo tipo de violencia cuando eres víctima, ¿no? Si eres víctima de violencia física, siempre va de la mano con la psicológica. Y por lo general la psicológica es una de las violencias que siempre está más permanente dentro de las relaciones. Ahora, ¿a qué nos referimos con eso? Por ejemplo, a la manipulación, al menosprecio, por ejemplo, al daño que hacen, por ejemplo, ciertas acciones, ¿no? Como minimizar tus emociones o las burlas también que suceden dentro de la relación entre hombres y mujeres, ¿no? Que por lo general sucede dentro de la pareja, pero también del enamoramiento. Y también, bueno, en las relaciones familiares, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a violencia psicológica, es sobre todo ese daño que a veces no se ve, ¿no? Porque la física es un golpe, una patada, pero se siente de igual doloroso y afecta inclusive mi desarrollo personal. Siempre desde chiquitos o desde niñas, no sé, en nuestra casa minimizan nuestros sentimientos, ¿no? Como que si alguien te hace daño, no debes sentir, tienes que ser rudo, ruda, ¿no? Si no eres fuerte, pues eres como que súper débil y tienes que aguantar muchas veces estos insultos. Y como bien dices, va acompañado de una violencia física, ya sea de un jalón, no sé, de un empujón.
y después, bueno, los gritos y toda esa situación que la violencia hacia la niñez y la adolescencia en pandemia hemos visto que ha sido bastante fuerte y se normaliza, ¿no? Estos insultos, estos gritos, y cuando hay una relación de pareja y la persona también es violenta, pues muchas veces se suele dejar pasar y esto va calando a través del tiempo, ¿cierto? Entonces, Omaira, quisiéramos saber cómo se manifiesta esta violencia psicológica de género, a qué señales de alerta debemos estar atentas para reconocer una situación de violencia de este tipo. Lo primero y lo más importante, como bien lo mencioné hace un momento y lo volviste a repetir y me parece interesante, es que la violencia no va sola. No hay una violencia, bueno, acá hay violencia física, acá hay violencia psicológica, hay violencia económica o violencia sexual, ¿no? Sino todo confluye. Ahora, también hay muchos tipos de violencia que suceden también en el ámbito familiar, ¿no? Y uno de ellos, como lo mencionaste, es la violencia psicológica, es algo que inclusive se asume que no es violento, ¿no? Que es un comentario, que es una forma de ser, ¿no? Que inclusive es como de muchas personas adultas, ¿no? Vienen desde la actitud, no es que es mi forma de decirte que las cosas están bien. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que estoy pasando por violencia psicológica? Obviamente, si es que yo siento que hay un daño, ¿no? Que hay una afectación contra mí, que hay un hecho, hay palabras que no se me han ido de la cabeza, ¿no? Entonces, muchos confundimos entre la violencia psicológica y la violencia verbal, porque solamente es a través de las palabras, ¿no? Pero la violencia psicológica pues tiene este impacto a que no solamente me afecta en ese momento, ¿no? Sino me afecta a largo plazo. Entonces, por ejemplo, en la violencia verbal siempre va de la mano también la violencia psicológica, porque, por ejemplo, yo voy a la calle, me acosan, ¿no? Y de ahí en adelante mi desarrollo personal o mi bienestar se va a modificar. ¿Y eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si a mí me encantaba ir con vestidos, después que sufrí una cosa, me metieron la mano o dijeron algo que a mí no me gustó, y ya no me siento cómoda con los vestidos. Entonces mi personalidad, mi identidad se comienza a, como se dice, a sentirse menospreciada. Entonces eso sucede en muchos otros, hay miles de ejemplos, ¿no? Como bien lo decía, el tema de la manipulación, el menosprecio, el que mis comentarios, por ejemplo, salieron muy de moda, pues, ¿no? Que hablar del mansplaining, ¿no? Que los hombres nos dicen qué hacer, inclusive desde nuestra, por ejemplo, hablar de nuestra menstruación o hablar sobre nuestro cuerpo, los hombres nos dicen cómo llevar nuestro cuerpo. Y eso también no nos da la oportunidad de conocernos, ¿no? Nos quita más bien, ¿no? La oportunidad de saber cómo nos sentimos, qué es lo que queremos, y siempre estamos dispuestos o dispuestas, bueno, dispuestas sobre todo, dispuestas a lo que dicen las otras personas. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de que he sufrido violencia psicológica? Bueno, en su mayoría todos hemos sufrido violencia psicológica, y cuando es de género es porque obviamente como que se amarra muy cerca los roles de género. Entonces, por ejemplo, yo soy mujer, ¿no? Y no, pues no creo en el matrimonio, no me quiero casar, no quiero tener hijos, pero hay una cuestión social, hay una cuestión de pareja, hay una cuestión familiar que me dice, bueno, si no tienes hijos o si no te casas, no vas a ser mujer, ¿no? Vas a quedarte sola, no vas a tener oportunidades, o para qué vas a estudiar, o para qué vas a llevar una maestría, lo más importante es tener tu familia. No quiero menospreciar las personas o las mujeres que han decidido tener familia conscientemente, pero algunas de nosotras lo hacemos por esta sensación de miedo, el miedo a la soledad, que también va de la mano con esta violencia psicológica y con estos prejuicios y estos roles de género que se nos han otorgado. Entonces, este miedo a la soledad viene mucho también del abandono, de porque somos mujeres y nos ha otorgado muchas responsabilidades y se nos sigue otorgando en cualquier momento y edad de nuestras vidas. Entonces es mejor de que no tengamos un tiempo solas, sino siempre un tiempo para todos, o todas menos para nosotras mismas, ¿no? Entonces hay que darnos cuenta de que si sufrimos violencia psicológica es preguntándonos si estamos llevando la vida que queremos porque queremos, o porque alguien nos dijo, o porque nuestra pareja nos ha dicho que esto es mejor para nosotros. Entonces creo que esa sería una alerta principal. Sí, definitivamente solemos asociar esta violencia solamente
no sé, los gritos, ¿no? Los insultos, pero como dices, hay cosas bien sutiles que a veces es difícil de identificar porque pensamos, si estamos en una relación, muchas mujeres pensamos de que, ay, me cela porque me ama o esto y no te das cuenta que vas cambiando tu forma de ser o te vas acomodando, no de repente las cosas que tú planeaste para tu vida, sino a través de la manipulación, ¿no? Que van, como tú dices, a veces los hombres parece que saben más de cómo funciona el cuerpo de las mujeres que nosotras mismas, con estos videos virales, por ejemplo, en TikTok, ¿no? Que hablan sobre si te da la menstruación, qué asqueroso de su parte, por qué no se aguantan, como que si eso pudiésemos nosotros controlarlos por arte de magia, de que no nos pase. Y esto, como otros ejemplos, como has ido mencionando, pues dan pie a que esta violencia se vuelva como que invisible, entre comillas, y las personas no lo tomen como que en serio, pero realmente tiene consecuencias y precisamente, Omera, si nos podrías explicar más, dar algunos ejemplos de cuáles son estas consecuencias de la violencia psicológica de género. La violencia psicológica, como bien lo dije, ¿no? Y en el caso de género, que tiene que ver mucho con las relaciones entre hombres y mujeres y la relación de poder que existe, ¿no? Que también va de la mano bueno, cómo la sociedad nos ha otorgado un lugar. Yo creo que una de las consecuencias más dolorosa para nosotras es saber que no tenemos un lugar, ¿no? Saber que estamos siempre en predisposición del otro, de la otra, ¿no? De nuestros padres. O sea, por ejemplo, tener bien en claro que los cuidados o el no conocernos no es tan importante, ¿no? Que inclusive la sumisión también es una de las acciones más dolorosas, ¿no? Nosotros no se nos prohíbe, por ejemplo, gritar, ¿no? Se nos dice tienes que ser una niña educada, una niña responsable, tienes que saber vestirte bien, ¿no? Porque todavía hay en esas concepciones de los siglos pasados donde nuestra presencia pues todavía es para el intercambio o la presentación de la familia. ¿Y qué pasa cuando obviamente nosotras rompemos con eso, ¿no? Decimos, no, pues yo me siento distinta, yo me quiero vestir de manera diferente. Ahí viene como se dice, la violencia psicológica de comienzan a menospreciar, ¿no? Como, ay, tú, ¿cómo te vistes así? Pareces loca, pareces rara. Y bueno, y las que nos acercamos al feminismo, somos activistas, ¿no? Como que, ay, eso pasa con las feministas, seguro. Inclusive nos dicen, ¿no? Ah, seguro eres lesbiana o te gustan, ¿no? Sin querer atacar a las compañeras lesbianas, pero utilizan esa figura de la identidad de género para inclusive también menospreciarnos, ¿no? Entonces, algo que de estas consecuencias es que conversaba con a veces muchas mujeres, ¿no? Decíamos, nunca podemos descansar y ser nosotras mismas. En la infancia tenemos que ser las niñas felices, ¿no? En la adolescencia, las adolescentes sexys, ¿no? Simpáticas, ¿no? Porque siempre hay también un patrón de belleza. Claro, Y ser bueno, populares, ¿no? Estar como en los estándares de belleza del momento. exacto. Y bueno, y eso no se acaba, porque tú llegas también a los 20, a los 30 y también sigues, o sea, por ejemplo, a la mujer se le está prohibido envejecer, ¿no? Una mujer Sí. siempre tiene que estar joven, ¿no? Y eso es algo también que las mujeres adultas, que nuestras mamás también comienzan pues a decir sí, pues, ¿no? Y a los hombres, por ejemplo, no les importa, ¿no? No les importa si envejecen, no les importa, por ejemplo, si están gordos, ¿no? Pueden andar sin polo, con panza, ¿no? Ahora un poco que sí, ¿no? Pero igual no es tan fuerte como nosotras, ¿no? Por eso como se dice, el consumismo de la belleza es muy fuerte y en TikTok se nota, ¿no? Quien no está flaco y bueno, las chicas entran también a temas de problemas de alimentación, ¿no? Trastornos de alimentación. Entonces, el mundo siempre está acechando a la mujer, a su cuerpo, a cómo vestirse, a cómo comportarse, y esa es una violencia bien simbólica, ¿no? Pero que da consecuencias psicológicas muy fuertes, ¿no? Y que inclusive sin querer nosotros la volvemos a compartir y repetir, ¿no? ¿Quién de nosotras no ha dicho pues algún comentario fuera de lugar a alguna compañera? Entonces, o una amiga, o lo hemos escuchado en nuestras propias madres también, ¿no? Entonces, como ya, tú estás gorda, debes ir al gimnasio, tú estás, pero porque ya ponte brackets, ¿no? Como que también, o para qué piensas ir a la universidad si tú no tienes capacidad de ingresar, ¿no? O sea, no has sido nunca buen estudiante.
algo así. O sea, he escuchado muchos casos en adolescentes de esa forma, ¿no? Que a veces sus parejas o el amor romántico termina siendo su refugio, porque la familia termina siendo muy violenta de forma psicológica, ¿no? El menosprecio, la obligación de los mandatos de género, eh, el tema también de la belleza, el conflicto entre hermanos, o inclusive si ha sucedido una violencia física o sexual, minimizan el hecho, ¿no? Como, ay, eres una resentida y debes olvidarlo, ya fue, olvídate Eso es de muy eso. fuerte, eso es muy fuerte porque a veces hay en familias donde cuando pasa un tipo de violencia y esta violencia fue ejercida, o la violencia sexual, ¿no? Es ejercida por un miembro de la familia, suele haber ese encubrimiento, ¿no? Y aíslan muchas veces a esta persona que ha sufrido la violencia sexual y es muy duro y como tú dices, salen de ese espacio que a veces la misma familia pasa ese tipo de violencia y busca un refugio en otro lado que a veces no necesariamente sea la mejor alternativa, ¿no? Así es. O sea, sin querer, estos mandatos de género que van de la mano con muchas violencias sutiles, como la psicológica, que es una violencia bien sutil, que no se ve, ¿no? Porque no hay un daño. Pero yo te veo bien, te puedes vestir, o sea, caminas, comes, te puedes sentar, ¿no? No hay un golpe, no hay un moretón. Por eso es que cuando se denuncian los casos de violencia dentro de los operadores de justicia, dicen, pero yo la veo bien, ¿no? Usted se está vistiendo bien, ¿no? Necesitan ver como un daño físico o un pues, descuido para decir que sí son víctimas, cuando no hay una víctima perfecta, ¿no? Pero volviendo un poco al tema, esa violencia sutil que te da la violencia psicológica está pues en todos lados, inclusive nosotras asumimos que es normal y no nos damos cuenta que también hemos padecido eso. Entonces es algo que uno dice, bueno, pero a mí me afectó lo que me dijo, ¿no? O sea, ahora ya no tengo seguridad, no siento libertad, no puedo sentirme bien conmigo misma, ya tengo miedo inclusive de ponerme un vestido, ponerme una falda porque me van a mirar. Entonces, si mi bienestar se ve vulnerado, si se ve pues ya no con sus libertades, entonces obviamente puede que haya sucedido algo que a mí me haya afectado, ¿no? Y que no es pues como la gente te puede decir, no, estás exagerando, eres intensa, eres dramática, eres tóxica, ahora que se habla, ¿no? Mucho de eso. Sino es que tampoco se nos permite quejarnos, ¿no? Está mal si la mujer se queja. Sí, ay, Omaira, te juro que escucharte siempre es un placer porque te remueve todo y me pongo a cuestionar y te voy escuchando y voy pensando, y es cierto, pues, o sea, yo de chiquita no uso los pantalones, los panties o estos pantalones pegados, porque yo siempre he sido muy delgada, entonces recuerdo que desde chiquita me decían, ay, pareces un esqueleto, estás súper delgada, y yo traumada con esos panties, las pantalonetas, como lo conocen, y desde ahí nunca más, porque siempre había ese tipo, claro, no tienes piernas, no estás como que con el cuerpo así, todo voluminoso, ¿no? Y llegas a la adolescencia y no te desarrollas como tus otras compañeras, y te condiciona a muchas cosas. Entonces digo, es verdad, ¿no? Este tipo de cosas que desde tu familia o desde tus amigos y ya te quedas con ese chip y no lo vuelves a hacer. Lo mismo con los vestidos o con los shorts, sobre todo. O sea, con los shorts tengo un trauma porque aparte de que me siento como acechado, que todo el mundo me está mirando, está este tema que en las noticias no hay, es que cómo estaba vestida, ¿no? Seguramente por eso, entonces ya uno trata de salir a la calle como que lo más cubierta posible, pero ni eso te libra del acoso o de esas miradas incómodas que ya no te hacen sentir libre en la calle, o bien con tu cuerpo, ¿no? Muy interesante lo que venimos conversando con Mayra. Nos vamos a ir a un pequeño corte, así que no se vayan. Estamos hablando sobre la violencia psicológica, cómo esto impacta en nuestras vidas, cómo a veces nos lo normalizamos y no nos damos cuenta porque es una violencia, como se menciona, muy sutil. No se vayan de nuestro programa Nuestra Voz Existe y regresamos aquí junto con Mayra Chauca para seguir hablando del tema.
todos! ¡Vecinas! ¡Alerta, por favor, todos! Oye, algo está pasando. ¿Qué? Sí, una persona está siendo maltratada. Basta, no podemos permitir la violencia. No seamos cómplices, apostemos por una sociedad libre de violencia. Aquí estamos para atender tu denuncia. Porque nuestra voz existe. Para cuidarnos en el barrio. Para crecer sin miedo. Para detener el círculo de violencia. Para acompañarte en el proceso. Para asesorarte sobre tus derechos. Es necesario articular todos los esfuerzos. Tejiendo redes, sumamos para prevenir la violencia. Estamos de vuelta en tu programa Nuestra Voz Existe. Estamos junto a la psicóloga y feminista Omara Chauca, que estamos hablando de un tipo de violencia bastante frecuente en nuestras vidas que está en todos los ámbitos, pero sin lugar a duda tiene un gran impacto. A pesar de su sutilidad, podemos ver reflejados sus consecuencias en la manera de comportarnos, en las relaciones que tenemos con los y las demás personas. Seguimos hablando, Mayra, de estas personas que han sufrido, y todas creo que en algún momento lo hemos pasado ahorita que venimos hablando y voy identificando cosas en mí al menos, y digo, sí, es verdad, ¿no? ¿Cómo podemos recuperarnos, ¿no? Tratar de volver a sentirnos cómodas, enfrentar ese tipo de violencia psicológica? ¿Y qué acciones se deberían tomar al respecto? Bueno, sí, todo muy interesante, también lo he compartido contigo. Bueno, a mí me encantan estos espacios, ¿no? Que podamos dialogar y después otras personas también puedan dialogar consigo mismas, ¿no? Inclusive también los hombres replantearse qué están haciendo con sus parejas, con sus familias o con las mujeres de su alrededor, ¿no? Y bueno, en este caso, la violencia psicológica, como lo estábamos conversando, ¿no? ¿Cómo podríamos salir de ella, ¿no? Bueno, la violencia psicológica siempre, no necesariamente, pues, yo soy psicóloga, pero siempre digo que no podemos darle la carga todo a los profesionales, porque uno, a veces no tenemos económicamente, o otro lo postergamos, ¿no? Como no tengo plata para el psicólogo, la psicóloga lo dejo ahí. Cuando en realidad yo creo que existen muchas otras formas, o sea, igual el psicólogo, la psicóloga, el psiquiatra, el terapeuta, siempre son necesarios en momentos en nuestras vidas, pero también es necesario comenzar a reconocernos a nosotras mismas, ¿no? Sé que ese es un trabajo personal muy difícil, sobre todo porque implica, pues, mucha responsabilidad sobre lo que tiene uno, porque no todo lo que tiene uno es bonito, ¿no? No todo lo que descubre que uno tiene es bonito, sino también descubre estas otras cuestiones dolorosas, ¿no? Pero también vamos reconstruyendo muchos otros lados, ¿no? Por ejemplo, el estar triste o el estar enojada, ¿no? Son unas dos actitudes que se nos ha, pues, dicho que son malas, cuando en realidad son parte de nuestras emociones naturales como personas. O sea, sentir la tristeza es parte de las emociones, sentir rabia es parte de nuestras emociones. Entonces, si nos permitimos tener rabia, si nos permitimos también canalizar la rabia y hablar algo que no nos gusta, creo que ese es un gran paso para nosotros. Porque a veces decimos, no, yo no puedo odiar a nadie, ¿no? Yo tengo que ser una buena chica, no me puede dar cólera nada, ¿no? Y me como mi rabia. Termino inclusive asumiendo que es mi culpa y no asumo que es la responsabilidad de otra persona, que la violencia viene de otro lado, ¿no? Y que yo, bueno, puedo mantenerla y hacérmela a mí misma, sí, pero es porque aprendí eso, pero nació de otro lado, pero yo me culpo, ¿no? Es que yo me veo así, es que yo no puedo ser buena gente conmigo, y eso también tiene que ver con los roles de género, ¿no? A las mujeres se nos ha obligado un poco a pensar siempre en los demás menos en una misma, ¿no? Nunca tenemos tiempo para nosotras tener cuidado, nunca tenemos tiempo para saber qué es lo que queremos. Inclusive ahora que las mujeres pueden acceder a la educación, igual es porque los padres quieren tener una hija con educación, ¿no? O una hija profesional, porque ellos quieren sentirse orgullosos, más que preguntar qué carrera quieren nuestras hijas o qué quieren hacer nuestras hijas con ellas, con su vida, ¿no? Entonces, inclusive, o sea, puede que ya no nos obliguen a casarnos, pero nos obligan igual a seguir lo que a ellos les gustaría para que se sientan orgullosos.
Y ese es un gran error, tanto para los padres como para nosotras, continuar con eso, porque en algún momento termina tu carrera, estás trabajando y tú dices, bueno, no me siento feliz. Y en el caso de la adolescencia, no te permiten leerte a ti misma, ¿no? No permitan disfrutar, pues, tus momentos, ¿no? Terminas el colegio, ya, prepárate para ingresar a la universidad. ¿Y en qué momento ese adolescente se pregunta qué es lo que quiere? ¿No? Hace lo que todo el mundo tiene que hacer, pero ¿qué es lo que le gustaría? ¿No? Y va de la mano, pues, que no tiene la capacidad de decir qué es lo que siente, porque obviamente que ni bien dice lo que siente, se le va a cortar la palabra, o si reniega, van a decir que es una exagerada, que es una renegona, que es una intensa, que es una dramática. Entonces, yo creo que a veces los padres o el entorno familiar termina siendo mucho más jugador, más que un espacio de compañía, de sostén, ¿no? De apoyo. Entonces, yo creo que si me doy cuenta personalmente que no me siento bien en muchas cosas, es que obviamente he pasado algún tipo de violencia física, sexual, psicológica, económica. Y que si mi familia, cuando le intento decir que necesito ayuda, porque uno busca ayuda a veces entre la familia y dicen, ay, estás exagerando o no tengo plata y minimiza, creo que ahí es que me doy cuenta que necesito también un punto de apoyo, porque no hay ningún cambio sin que alguien te apoye al costado. Entonces es ahí donde aparecen pues las redes de amigas, los espacios, ¿no? De acompañamiento o los colectivos también, ¿no? Entonces habría que darnos cuenta que si hay algo que está aquí y no lo podemos decir o no se nos permite decirlo, es que hay algo que sanar. Y eso ya es un gran paso para comenzar a liberarnos de la violencia psicológica. Y luego rompiendo también los esquemas que se nos han impuesto. Claro, porque como tú mencionas, a veces nosotras, las mujeres especialmente, somos más cercanas con nuestras mamás, ¿no? Porque a veces nos dan roles muy parecidos y nos ven reflejados con ellas. En la pandemia muchos jóvenes y adolescentes decían, bueno, he tenido que asumir muchas cosas que yo no quiero, pero en realidad lo hice o lo hago porque toda mi familia dice, tú eres mujercita, entonces tienes que hacer este rol de cuidado, ¿no? Y estar para todos yo siento que ahí el tema de la imagen, por ejemplo, la Virgen María es muy fuerte, además en familias como la mía, que bueno, que son bastante católicas, tratar de ser como que lo más perfecta posible, ¿no? Y como tú mencionas, a veces ocultamos nuestros sentimientos, no decimos lo que realmente pensamos y tenemos una actitud bastante como que pasiva y angelical y no podemos enojarnos o no podemos posicionar o pensar que queremos en nuestro futuro. Y con todo eso, Omar, ¿a dónde nosotros podemos acudir, ¿no? Si somos víctimas de una violencia psicológica, a pedir ayuda? Tú hablabas de tener amigos, amistades o un círculo de confianza que nos ayude a poder expresarnos, pero hay otros espacios donde podamos pedir ayuda, de repente servicios gratuitos que vienen algún tipo de asistencia psicológica, ¿no? No sé, ¿nos podrías comentar un poco más? Sí, primero recordar que la violencia psicológica está tipificada para uno de los tipos de violencia cuando uno quiere hacer una denuncia. Entonces, si uno va a la policía, al CEN, a la posta médica, o sea, van a reconocer la violencia, o sea, está ahí dentro de la ficha de evaluación, ¿no? La violencia psicológica reconocida. Ahora, que el profesional no la tenga bien en clara, bueno, eso es un pendiente del Estado hacia nosotras. Pero si nosotros conocemos de que sí nos ha afectado emocionalmente, tenemos miedo de salir o tenemos miedo de vestirnos de cierta forma, ¿no? Como uno de los dos ejemplos, bueno, pueden suceder otros miedos. Recordar que tenemos el derecho de decir, sí, ha habido violencia psicológica, porque a veces dicen, no, pero yo la veo normal, como lo mencionaba hace un momento, ¿no? Entonces, no, sí hay violencia psicológica. Eso hay que recordarlo bien, que hay que reclamar, que hay que poner que hay un daño psicológico. Ahora, ¿dónde podemos acudir? Obviamente si hay una violencia, ¿no? Ahora van a decir, pero ha habido unos daños psicológicos que usted has comentado, ¿no? Dentro de la familia, pero eso se puede denunciar, claro que se puede denunciar, o sea, aún puedo denunciar si mi hermano, pues obviamente me hostiga emocionalmente, lo puedo denunciar como violencia psicológica, ¿no? A mis padres, a mi madre, ¿no? O sea, ha sucedido, hay casos, pero primero siempre recomiendo mucho ir al CEN o llamar a la línea 100,
¿no? Porque ellas son las personas que de alguna manera, si ven que hay una violencia, te pueden mandar un trabajador, una trabajadora social a que vean tu caso y de ahí proseguir si es que tú lo deseas. O darte acompañamiento psicológico si es que lo necesitas. Igual también en los centros de salud, en las postas más cercanas, en las organizaciones también que estén dentro de tu comunidad, ¿no? Si en tu comunidad está cercana a una ONG, recordemos que la prevención de la violencia de género es un indicador o es una actividad clave, más allá de que ellos solo se dedican a trabajar a niños, ¿no? Pero ellos están canalizando todo tipo de vulneración dentro de la población. Entonces es importante que puedas buscar estos espacios, ¿no? Que estos espacios que de alguna manera validan que hay un daño, ¿no? Hay una afectación y que también te dan esa cuestión de apoyo para poder, sobre todo, decir, sí, me siento como esto, sí es una violencia, ¿no? Porque como te digo, las personas en el entorno te van a decir, pero eso no es violencia, porque no te ha golpeado, no te ha pegado, no te ha empujado, ¿no? O simplemente era parte de su broma, o él es así, no le hagas caso, ¿no? Entonces, cuando en realidad tú podrías hacer el otro proceso y ahí evidenciar, pues, que te has visto vulnerada y que todo lo que sientes es válido. Entonces yo siempre les recomiendo llamar a línea 100 o al chat 100, porque también lo puedes hacer por internet, ¿no? Si es que no te gusta hacer llamadas, ahora a los jóvenes no les gusta llamar por teléfono. Y también, bueno, puedes buscar en la Defensoría del Pueblo, puedes buscar también en los centros de salud más cercanos o en el hospital también, ¿no? Dentro del área de psicología o dentro del área también de lo que es promoción de la salud. Entonces siempre va a haber una trabajadora social, un psicólogo que te ayude a ver aquellos casos. Muchas gracias, Mayra, por habernos compartido toda esta información tan valiosa y yo estoy segura que las personas que van a escuchar a través de todas nuestras redes sociales, de nuestro programa Nuestra Voz Existe, también se van a identificar con muchas cosas que hemos hablado el día de hoy. Y también, obviamente, es importante tener información de dónde acudir, las personas que nos pueden apoyar, el compromiso también que las instituciones del Estado tienen que cumplir y también nosotros y nosotras exigir que se cumplan los roles, justamente en este tema de los diferentes tipos de violencia, pero en la violencia psicológica, como Mayra nos viene comentando, que se minimiza muchas veces, mientras que no vengas casi muerta, como se menciona muchas víctimas de violencia física, psicológica, no te hacen caso, ¿no? Entonces, eso es muy preocupante y no tenemos nosotros mismas ir identificando que sí nos afecta y que sí nos vulnera. Muchas gracias, Mayra. ¿Algo que te gustaría comentarnos para poder ir cerrando el programa? Sí, me gustaría cerrar con reforzando un poco lo que mencionas, ¿no? Yo creo que muchas veces nos hemos sentido mal por algo que nos han dicho, por algo que nos ha pasado, y a veces el entorno ha minimizado esa situación, ¿no? Entonces yo les diría que si ustedes lo sienten, si ustedes se sienten afectadas, crean en ustedes mismas, ¿no? Fácil, otra persona o el entorno todavía no distingue o normaliza la violencia, pero eso no significa que ustedes estén equivocadas, ¿no? Entonces, dense la oportunidad de creer en ustedes mismas y de prevalecer ello, ¿no? De buscar personas que sí crean en ustedes y no darle fuerza a este espacio o a ese lugar o a la familia que de alguna manera te quita la oportunidad también de reconocer tu dolor. Muchas gracias, Mayra. Siempre es un placer hablar contigo, con toda la información que nos brindas. Esperemos que todo esto que hemos compartido el día de hoy sea de mucha utilidad para las mujeres, niñas y adolescentes que viven dentro del Agustino, pero también a todas las personas que viven en nuestro país y que en general pueden acceder a todo el contenido que venimos compartiendo a través de nuestras redes sociales, programas como este que han sido muy valiosos. También tenemos otros programas donde venimos reflexionando justamente sobre estas problemáticas y viendo qué acciones podemos tomar como sociedad, como instituciones, pero también a manera personal, ir con nuestros procesos, ir identificando, tratando de elevar nuestras voces, como se menciona, hacernos escuchar, tratar de posicionarnos. Es un trabajo personal también bastante importante que podemos realizar. Así que eso sería el programa el día de hoy con nosotras. Un día más con un programa bastante interesante. Síganos en todas nuestras redes sociales. No se pierdan nuestros siguientes programas y también vayan y visiten los otros programas que tenemos
aquí en Nuestra Voz Existe. Cuídense, muchas gracias.